Les comparto el documento que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una recomendación al gobierno de López Obrador. Quiero mostrarles también otra cosa. Estamos hablando de la consulta chaqueta que están haciendo en este momento allá en el Istmo de Tehuantepec. Es así de libre la consulta, ¿sí ven? Tan libre que tiene que haber militares. Libre, libre, libre. Vean lo que dice la Comisión de Derechos Humanos. Solicita Comisión Nacional de Derechos Humanos a autoridades federales y estatales de Oaxaca y Veracruz otorgar medidas cautelares ante la consulta sobre el proyecto Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a distintas autoridades federales de los estados de Oaxaca y de Veracruz otorgar medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Vinizá, Zapoteco, Ayuk, Mixe, Zoque, Icots, Guave, Chontal, Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca, Náhuatl, Totonaco, afromexicanos, ubicados en el área de influencia del Programa de Desarrollo Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en relación con la implementación del proyecto Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec. En atención a la queja que señala, se pretende imponer un proyecto de gran envergadura en su territorio mediante una consulta a realizarse este sábado 30 y domingo 31 de marzo, lo que lastima sustancialmente su derecho a la libre determinación y autonomía y afecta su sistema normativo interno al implantar una figura de asamblea regional constitutiva. Esto es violar la Constitución. Quienes defienden esto están defendiendo que el presidente viole la ley, que vaya por encima de las leyes. Él que dice por encima de la ley nadie, así dice, al margen de la ley nada, así dice. Y él está violando la Constitución. Por ello, solicita a las autoridades federales y estatales realizar de manera preventiva todas las acciones para garantizar la protección de los derechos a la vida, seguridad e integridad personal de esos pueblos ubicados en el área de influencia de ese programa de desarrollo y que, junto con autoridades municipales, instauren mesas de diálogo para atender las problemáticas expuestas, así como establecer una instancia u órgano interdisciplinario e interinstitucional que identifique posibles fuentes de conflicto y grado de vulnerabilidad, que cuente con la participación de las y los integrantes de las citadas comunidades. Además, bajo esa óptica, esta Comisión Nacional, dice, ha señalado que la participación de las comunidades originarias e indígenas se constriñe a dos obligaciones. La primera es hacerles partícipes y atender sus opiniones de acuerdo a su contexto, así como de sus tradiciones, usos y costumbres. Y la segunda, sentar las bases para que las comunidades puedan ser parte del proceso de manera efectiva, informada y libre, con el respectivo procedimiento administrativo o de otra índole que pueda incidir en su interés o derechos. Y se precisa que la adopción de las medidas tienen como finalidad coadyuvar de manera preventiva con las autoridades en la solución de una situación de conflicto. Por ello, la importancia de garantizar el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, que cumpla con los estándares internacionales y nacionales en la materia en relación con el citado programa de desarrollo en los estados de Oaxaca y Veracruz, así como otorgar a dichas poblaciones atención, asesoría y acompañamiento. Nada de esto está haciendo el gobierno, y no es que quiera, es que está obligado a hacerlo. En tanto, a los secretarios de gobierno de los estados de Oaxaca y Veracruz también les requirió informar sobre las medidas cautelares adoptadas que deberán implementarse durante el tiempo que se requiera para evitar la consumación irreparable de hechos violatorios a derechos humanos que causen daños de difícil o imposible reparación. Las medidas cautelares suscritas por la cuarta visitadora general de la CNDH, María Heréndira Cruz Villegas Fuentes, están dirigidas al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, al director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la directora general de Apoyo Jurídico a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
a los secretarios de gobierno de los estados de Oaxaca y Veracruz. La CNDH recibió escrito de queja de integrantes de los pueblos del pueblo indígena Icotzguabe de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, que denunciaron la probable violación a derechos humanos en agravio de diversas comunidades indígenas que representan y están ubicadas en el área de influencia del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec. Señalan como responsables a diversas autoridades federales y estatales y manifiestan que la convocatoria del pasado 14 de marzo al foro o consulta para participar en las asambleas regionales consultivas, esto es muy importante, sobre el programa del desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se hizo sin respetar, observar y cumplir los procedimientos relacionados con la afectación de derechos de los pueblos indígenas que se establecen en la Constitución General y en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas. Refiere que en las asambleas regionales se pretende agotar en un día una serie de etapas y procedimientos como actividades y acuerdos previos, etapa informativa, etapa deliberativa, etapa consultiva y consentimiento libre previo e informado, lo que resulta imposible y dificulta evaluar la afectación directa sobre tierras y recursos naturales o cualquier otro daño nocivo para la salud o la vida humana y silvestre, ya que técnica y humanamente impide tomar una decisión para alcanzar acuerdos con el gobierno sobre el mencionado programa de desarrollo, y refieren que sus formas y métodos de toma de decisiones es en asambleas generales comunitarias y no en una asamblea regional consultiva. Tras señalar las medidas cautelares buscan evitar un daño irreparable, preservar el ejercicio de los derechos humanos y preservar una situación jurídica. La CNDH recuerda que la participación de las comunidades originarias e indígenas se constriñe a participarles y atender sus opiniones de acuerdo con su contexto y sentar las bases para que puedan ser parte del proceso de manera efectiva, informada y libre en el respectivo procedimiento administrativo o de otra índole que pueda incidir en su interés o derechos, como se establece en la Recomendación General 27. La solicitud de medidas cautelares emitidas por la CNDH tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, fracciones cuarta y doceava, 24, fracciones primera, segunda y quinta y 40 de la ley de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116 y 117 de su reglamento interno, sin necesidad de que estén comprobados los hechos u omisiones atribuidos a la autoridad o servidores públicos presuntamente responsables, por lo que se emiten sin prejuzgar. Bueno, pues ahí está lo que publica la Comisión de Derechos Humanos. Es una medida cautelar para que se detenga esta estupidez de la consulta, para que no sea válida, porque es violatoria de las leyes, es violatoria de los tratados, violatoria de los derechos de los pueblos, aunque no les guste escucharlo. El gobierno de López Obrador está violando la Constitución. ¿Cómo se le dice al que viola la Constitución? ¿Cómo? Exactamente. Están cometiendo delitos. Eso están haciendo. Ahí se los dejo, compas. Saludos.